llamo Adriana, como bien has dicho. Nací en Venezuela, pero mis papás son españoles y estoy casada desde hace 12 años y tengo cuatro hijos, de 11, 9, 7 y 5. Por el trabajo de mi esposo, nos hemos movido en algunos países y ahora, este año, estamos en Qatar. Hemos tenido la suerte de vivir el Mundial, que ha sido una maravilla, una gran experiencia. Anteriormente vivíamos en Francia y ha sido una experiencia muy buena vivir en Francia también. Y después, antes de Francia, vivimos en Corea. Y Corea fue muy bonito. Y antes de Corea fue Londres. Y también fue una experiencia muy bonita porque ahí estaba recién casada y vino mi primer hijo. Y Qué bueno, tengo bien. 37 años, estudié Management Assistant y desde hace 3 años que me dedico a la enseñanza. Soy profesora de español para niños. Y ya está. Qué bien, Adriana, tu experiencia por diferentes países. Mira, tengo preguntas para ti. Araceli de Estados Unidos nos cuenta que también por motivos laborales se mudó de su natal Costa Rica a Oregon, en Estados Unidos. Entonces, a ella le surgía la inquietud de cómo vives tu fe, de cómo llevas la formación de tus hijos también, cuando vas, o sea, de país en país, experimentando diferentes maneras de hacer las cosas, también de vivir la vida de fe, em, tu formación. Sí, la verdad que, bueno, nosotros somos católicos y, y el haber vivido fuera te hace o muy débil en tu fe o muy fuerte. Yo elegí la estar fuerte cerca de Jesús siempre. Aunque tuviéramos misa en los países que hemos estado, han sido de idiomas que no ha sido el mío. Pero siempre me he adaptado rápido y le he enseñado a mis hijos que para Dios no hay idioma, que cada uno puede rezar como quiera. Y bueno, hemos tenido la suerte de conseguir misas, no la comodidad que uno quiere, los horarios muy, muy incómodos, el idioma distinto, pero al final lo importante es Dios y no sé, todo es igual, la misa es lo mismo, las melodías de las canciones también. Entonces mis hijos eso lo han ido enseñando. Después, pues por el tema de colegios, nos hemos tenido que adaptar en la casa para dar catequesis a nuestros hijos. Uno tiene que ser muy fuerte porque viene también la pereza, el decir, bueno, en el colegio ya le enseñarán, pero como no lo enseñan en el colegio, lo tenemos que hacer nosotros. Mi esposo me ayuda muchísimo, eso tengo que también decirlo. Después, por ejemplo, aquí en Qatar es un país musulmán, pero tenemos la gran suerte desde hace, yo creo que son ya 10 años, que se puede practicar la fe católica y distintos movimientos religiosos, quitando la musulmana, y hay un recinto que está en un lugar industrial, está cerrado con muchísima policía, muchísima seguridad, todo tipo de seguridad. Y ahí estamos, pues hay una iglesia gigante que son los católicos y los distintos ritos dentro de la iglesia católica. Luego están los protestantes, está el edificio de los protestantes, están los ortodoxos, están los evangelistas, etcétera, y estamos todos en un mismo sitio. Pero es muy bonito, por ejemplo, en Navidad, la cantidad de gente que había para celebrar Navidad. O sea, todos querían celebrar el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús. Y eso a mí personalmente me ayudó muchísimo, pero a mis hijos también. Vieron todo tipo de personas, nacionalidades, o sea, era más allá de la ONU. O sea, impresionante, color de piel, de ropa típica de sus países, todos querían celebrar el nacimiento de Jesús. Y eso lo vimos y lo vivimos. Entonces acá sí que podemos practicar nuestra fe en este lugar. Entonces ahí hay catequesis, hay catequesis para adultos, para pequeños, para medianos, formación de todo tipo, fiestas, también se celebra la fiesta de la parroquia, la fiesta de las patronas, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Bien Aparecida, es muy bonito. Y entonces tenemos la suerte de tener misa en francés, misa
en inglés, misa en italiano, misa en español, misa en portugués, no sé, está muy bien. Entonces tenemos la suerte de ir. Aquí se celebra la misa, en vez de los domingos, es los viernes o el sábado. Entre semana también hay misa y hay adoración perpetua también. Está el rosario de las señoras los miércoles, puedes limpiar la iglesia, o sea, todo lo que uno vive en su parroquia lo puede vivir acá, pero en ese lugar. Es verdad que da muchísima pereza porque está muy lejos. Es como lo han puesto a propósito. O sea, ahí sí que ves realmente el desierto, porque claro, vivimos dentro de la ciudad que está llena de edificios y todo, pero este sitio está a las afueras. Entonces tienes que agarrar el coche, llegar hasta allá, más de 20 minutos, depende de dónde vivas, muchísimo tráfico. Después, es el lugar de donde más calor hace. No sé por qué, bueno, sí que sabemos, para mí que es el demonio que te tienta en el parking. Es un parking enorme, una explanada enorme, y hasta que llegas a la puerta de seguridad, o sea, ya te entran las ganas de volverte a tu casa con el aire acondicionado, el agüita con hielo. Entonces es una lucha constante de ir en contra del demonio en esta situación, y luego llegas donde la policía y como en el aeropuerto, quítate esto, pita no sé qué, las mujeres en un lado, los hombres en otro, y luego llegas ahí y tienes que buscar tu iglesia. Entonces, lo de llegar puntual a la misa lo tienes muy en serio porque necesitas tiempo. Aparcar, caminar hasta el lugar de la policía, entrar a la policía, hay colas porque hay muchas misas que coinciden de distintos idiomas y distintos ritos y distintas religiones. Entonces, bueno, lo tienes que tomar muy en serio para ir para allá. Pero bueno, y cómo vivimos la fe, por ejemplo, también es muy bonito. Yo preparo a los niños para la primera comunión y me gusta mucho lo que hacen acá, que son 2 horas antes de la misa del sábado, de la misa del domingo, es la catequesis. Entonces, esos niños tienen como, vamos a decir así, la obligación de asistir a misa. Entonces, está muy bien porque muchos, por no decir la mayoría, se preparan para la primera comunión y luego no vuelven. Eso lo sabemos todos. Pero me gusta este método que hacen tan bonito, a la vez es agotador, porque tienes que estar 2 horas antes dando catequesis, más la misa, o sea, al final es toda tu mañana del sábado hasta el mediodía, de 9 a 12:30 estás ahí, catequesis, misas, niños, pero bueno, merece la pena porque esos niños van a estar yendo a misa todos los sábados durante un año y eso les ayuda mucho para prepararse. Y bueno, ahora ya no digo nada más. También Araceli nos comentaba que el primero vivió en Oregón y que se sentía un poco sola porque había muy pocos católicos y bueno, y luego se mudó a Arizona y que ahí se sentía como más acompañada. Pero también me comentaba, nosotros a veces en nuestros países de origen vivimos una fe un poco cómoda y a la carta. Bueno, no me viene bien la misa de las 8, voy a la de las 11, etcétera. Y lo que has dicho, o sea, si quieres ir a misa en Qatar, tienes que tener en cuenta el tiempo, la distancia, los imprevistos. Entonces, verdaderamente tu fe se ha fortalecido con toda esta experiencia, Adriana. Sí, sí, la verdad que sí. Y, y también tengo que decir que tengo una pereza terrible para ir también. O sea, es brutal porque te tienes que despertar muy temprano pero bueno, se necesita cuando estás en un país que no hay ni una iglesia, no hay ninguna señal de que Dios está contigo, porque es verdad que en Europa, en la mayoría de las ciudades, bueno, y Latinoamérica, pues puedes ver una virgen en una esquina, una cruz de una iglesia, una campana que se oye a lo lejos de ese pueblo que va a haber misa o hubo un funeral. No sé, hay imágenes y cosas que te ayudan a vivir la presencia de Dios durante tu día, pero yo no lo tengo. Entonces tengo que buscarme modos para hacerlo. Primero, la misa es algo que sin la misa uno no puede manejar, como la gasolina de los coches, junto con la confesión, ¿no? Entonces, bueno, pues no siempre entre semana puedo ir a misa, eso es verdad, las cosas como son. Es complicado porque también pues tengo otras actividades, queda muy lejos, también soy ama de casa, en fin, no es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo y se va.
Después, al final, aquí todo el mundo tiene sed de Dios y lo notas, como con cualquier persona que te encuentras que es europea, que es, vamos a decir así, expatriada, no es local, llega un momento que te habla de Dios y entonces es muy fácil no hablar de Dios, sino conectar con esa persona y enseguida hacer amistad. Eh, y después a mí me ayuda mucho inventarme, bueno, inventarme no, símbolos que me ayudan a acordarme de Dios. Por ejemplo, en el coche me agarro del copiloto, o sea, toco el asiento y digo, Jesús, tú vas conmigo, por favor, no me olvide de ti, porque aquí el manejar es súper peligroso, va muy rápido y las distancias son muy largas. Ahí yo vivo un poco la presencia de Jesús conmigo, ¿no? En el coche. Después, mi esposo no le gusta esto, pero yo qué sé, cuando veo una mezquita, pues rezo una ejaculatoria, le digo algo a la Virgen, le digo, que te queramos siempre, no sé, le digo algo, como que no está Jesús ahí, pero digo, yo qué sé, como si fuera una iglesia, tú estás ahí, pero no está ahí, ¿no? Pero bueno, es que a mí eso me ayuda. También los atardeceres son muy bonitos y ahí se ve la grandeza de la naturaleza, de Dios, todo lo que ha creado Dios, se ve en el sol, en el atardecer. Y luego, no sé, cuando cantan, por ejemplo, el llamado a la oración, eso me ayuda porque yo antes me olvidaba muchas veces del Ángelus, que a las 12 se reza el Ángelus, ¿no? Y dicen que es muy bueno rezarle a la Virgen a las 12 del mediodía. Y a mí eso siempre se me ha olvidado. Pero acá no se me olvida porque aquí los llamados al rezo coinciden 11:30, luego por la mañana, por la tarde, y entonces yo le enseño a mis hijos cuando llegamos acá que cuando sea el llamado al rezo, nosotros podemos hacer nuestro llamado también y rezar un Padre Nuestro, una Ave María, cantar una canción. Así que bueno, eso me ayuda mucho porque se corta la radio. Tú estás escuchando la radio y se corta. Te avisan el llamado al rezo y empieza su llamado que dice que Dios es grande, que solo hay un solo Dios, es nuestra única fe. O sea, que es bonito, porque yo busqué en internet a ver qué significaba, porque digo, ¿y si me lo puedo adaptar a mi religión? Y entonces se corta todo, tú estás viendo otra cosa en internet, a veces se te corta, estás en el supermercado, hay un hilo musical, se corta, hacen el llamado, es impresionante. Entonces, bueno, nosotros como católicos tenemos nuestros pequeños, ¿cómo se dice? Señales también secretas. Toledo de Bolivia nos pregunta sobre tus hijos, cómo se sienten tus hijos, pero yo quiero agregar algo. El otro día vi la experiencia de una familia que vive en Finlandia, también expatriados, como has dicho. Y una de las niñas Ujú. me llamaba la atención porque decía que ella, ahora ya era adulta, pero que nunca dejó de sentir la sensación de sentirse rara, diferente, como que no pertenecía, aunque eso no le impidió hacer amigas y llevar una vida normal, pero que tenía siempre esa sensación. En el caso de tus hijos, o sea, tienen la riqueza de haber visto muchos lugares y diferentes países, pero ¿cómo tú como madre y tu esposo em, pueden convertir eso en riqueza y no en un peso, como en el caso de esta niña que te mencionaba? Siempre ser positivos, yo creo, cuando le hemos dicho a nuestros hijos que nos hemos ido a algún país, le hemos dicho siempre qué suerte tenemos de poder tener esta oportunidad que nos brinda la empresa de podernos ir a conocer un país. A veces digo, vacaciones pagadas, ¿no? Y siempre ellos solos también se han dado cuenta. En Corea eran pequeños, pero cuando ya llevábamos un tiempo largo en Francia, llegó un momento que ya me decían, mami, ¿cuándo nos vamos a otro país? Yo quiero conocer a más gente, quiero como tú tener amigos en distintos puntos del mundo. Eso es muy bonito porque ya no le estás tú explicando cosas, sino ellos se dan cuenta. O sea, tontos no son y después les ayuda a abrirse a que todos somos creados por Dios, seas de donde seas, y podemos tener amigos y además de distintas religiones. O sea, eso es muy, muy grande, que puedes tener amigos, musulmán, amigos indios, amigos, no sé, de todo tipo y color. Y,
no sé, yo creo que es la manera en que tú lo vivas, yo creo que también. Ellos ven tu ejemplo, que estás contenta, que estás con ellos descubriendo un país. Por ejemplo, ahora ellos son mucho más grandes y el primer día de colegio, nosotros cuando llegamos acá, mi esposo al día siguiente tenía que ir a trabajar. Entonces yo cuando me desperté me vi sola en un hotel con 4 niños, mi esposo que se fue, no tenía internet todavía porque no nos dio tiempo ponerme, o sea, cambiar la tarjeta y todo, tenía el wifi y con un calor terrorífico y dije, ¿y ahora qué? Pero no les dije a ellos, ¿y ahora qué? ¿Qué horror, desolación? Dije, no, aquí me voy a inventar un plan. Y entonces nada, les dije, qué guay, ¿por qué no probamos la piscina del hotel? O sea, es un poco ser un poco alegres con ellos. Y después, el primer día de colegio, acá yo tuve que sacarme el carnet de conducir otra vez de cero. Tuve que volver a estudiármelo todo en inglés, señalizaciones distintas y todo. Bueno, eso es otra historia. Total, que compramos un coche, primer día de colegio, me toca irme yo sola a llevar a los niños. Entonces, no tenía ni idea del programa que se utiliza aquí. Tal vez todo el mundo lo usa, pero yo nunca lo había utilizado, nunca he tenido, no sé, nunca lo he utilizado. Se llama Waze y no sabía. Bueno, total, que llegamos tarde al colegio, pero lo viví con ellos, fue muy bonito, porque mami, por aquí no, mami, la escuela, o sea, vivimos juntos la aventura de ir en un coche nuevo, genial, porque era 4x4, vamos como muy altos, fue bonito el vivir juntos la aventura, de ir al colegio, perdernos, no llegar, discúlpeme, no me entienden el inglés, este señor no sabe. Y entonces con ellos lo he vivido. Entonces yo creo que es el ejemplo al final, sí. Muy bien. Y Kitty Ibargüen de Guatemala te pregunta si has tenido la oportunidad de hacer apostolado con mujeres jóvenes de la localidad. Bueno, mencionabas la catequesis, pero yo Sí, agregaría, para ti, Adriana, hacer amistad, amistad de verdad en estos tiempos, para ti es un apostolado. sí, pero es que yo creo que toda persona hace apostolado, toda persona. Apostolado para mí es desde que sales de tu puerta y saludas al señor que está barriendo, dices buenos días con una sonrisa, cuando estás manejando y cumples las reglas de manejo, de civilización, eso es apostolado, cómo tratas a tus hijos. Y lo que había dicho antes, que aquí es la gente enseguida quiere conectar, enseguida quieres tener amigos. Hay muchos grupos en Facebook. Del otro día encontré uno porque yo corro y me gustaría tener un grupo porque no encuentro, me gusta ir acompañada. A mí lo que me gusta es hablar. Y entonces encontré un grupo de mujeres y son de todo tipo que van a correr. A mí me parece es una oportunidad bestial. Luego está el otro grupo de señoras que van a caminar, pero que hacen un poco de turismo de cafés. Van a ver a cafeterías. Y ya he ido unas cuantas veces. No estoy perdiendo el tiempo, me parece una oportunidad muy buena de conocer sitios para tomar café y aparte conocer a gente, o sea, buenísimo. Luego también me han notado actividades que hace, como vamos a decir así, el ayuntamiento, ¿no? El gobierno, de conocer la cultura catarí, de conocer las mezquitas. Bueno, fui a una y no vuelvo, es verdad. Me gustó la experiencia en el sentido de que, bueno, conocí que era una mezquita, pero tal vez les parece una tontería, pero yo pasé miedo en el sentido de todo el rato le decía a Jesús, yo no quiero abandonarte, yo quiero seguir firme en mi fe, Jesús, yo quiero seguir. Pero bueno, fui, conocí a gente, hablas, a la salida del grupo habían españolas y al final haces amistad, oye, vente a tomar algo a mi casa, no sé. Hay muchas cosas, yo creo que no tienes por qué tener hijos para conocer a gente en el colegio, sino anotarte a actividades varias del país y con eso vas haciendo amigas, porque sinceramente, yo necesito amigas con las que compartir, hablar, reírme, hablar de la vida, y ahí poco a poco, pues una va contando su vida y con eso puedes ayudar o ellas te ayudan a ti también.
Entonces es, ¿cómo se llama? Es un feedback, o sea, ellas me dan y yo doy, es recíproco. La última pregunta, Marcela Escoto, eh, quiere saber qué le dirías a alguien que tiene una idea errónea de Jesús. Una pregunta Wow, así un poco difícil. wow, es que no sé, yo creo que depende del contexto y lo que lo que haya dicho esa persona, ¿no? Pero yo no soy quien para decirle si está equivocada o no. Yo creo que, que cada uno entiende a Jesús de una manera. Yo creo que si tienes fe tienes la suerte de conocerlo un poco más, pero no sé, a través de la naturaleza la gente ve a Jesús Adriana, ahí. no sé si quieres agregar algo más. Que sí, quiero agregar algo. Yo antes de venir a Qatar y otros países que también he ido, a los que he mencionado antes, uno hace como unos pequeños prejuicios, ¿no? Me han dicho, he mirado en internet y dice tal. Bueno, la empresa también te envía información de cosas que puedes hacer, que no, lo que está permitido, lo que no, que está bien informarse, ¿no? Pero al final la experiencia la vives tú. Tú tienes que venir al país y tú con tus propios ojos y en tu situación, vívela, vívela. Porque, por ejemplo, hablando del mundial, han dicho barbaridades antes del mundial. Pues mira, yo lo he vivido acá y me ha llamado mucho la atención la organización, que sí, que habrá cosas horribles, sí, pero eso lo dejamos a un lado. Yo hablo de lo que viví yo. Me impactó la organización, toda la gente que vino, no hubo problema de nada. Sí, es verdad que las reglas aquí son estrictas y todo, pero al final se vivió súper familiar, muy bonito, no hubo alcohol, no hubo violencia y estuvo muy bien. Después yo llegaba con unos prejuicios que me habían dicho de muchas cosas, distintas personas que habían vivido acá anteriormente, su experiencia, y al final yo dije, no, yo quiero vivir mi experiencia y yo voy a descubrirla. Y al final es eso, tú solo, con tus propios medios, en tu situación, descubres un país maravilloso y todos los países son maravillosos. Y si y si vives sus costumbres, si te metes en el país, se disfruta muchísimo. Porque yo nunca he vivido, por ejemplo, estaba en Inglaterra y siempre estaba, ay, ¿por qué España? Ay, ¿por qué Venezuela? Siempre comía comida venezolana. No, compraba la comida local, vivía las cosas de ahí, alquilaba un apartamento pues cerca de donde esté la gente de ahí, vivía sus fiestas. En Corea hice lo mismo, en Francia hago lo mismo porque tengo mi casa, bueno, tengo la suerte de tener mi casa ya y espero este verano volver de vacaciones y hay que vivir donde estás y ser tú y disfrutar de lo que te brinda ese país, no cerrar puertas, eso. Mm. Ahora, lo que perdona, mencionaste Francia. Tengo una pregunta respecto a Francia. Es muy Sí, conocido que la educación en Francia es muy laical, ¿no? Entonces, sí, quería tocar también el tema de los colegios de tus hijos. ok. Bueno, depende en qué ciudad vivas. Los colegios católicos tienen un poco más de formación que otros, es verdad. Pero siempre el gobierno está ahí metido, o sea, siempre está metido. Luego están los colegios de las parroquias católicas y luego están los fuera de contrato, que esos son caros, pequeños y muy, ¿cómo se dice?, muy tradicionalistas católicos. O sea, que son sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, o sea, son cosas que pasadas. Y bueno, con respecto al colegio de mis hijos, sí, es un colegio católico, pero falta mucho. Se nota que, bueno, pues que los profesores son laicos, que faltan más catequistas. Yo he estado dando las clases de religión en el colegio porque me gusta siempre, bueno, me gusta no, veo la necesidad de que hay que estar ahí. Tengo la suerte de que con el trabajo de mi marido, pues podemos vivir así. Y entonces me dediqué a dar las clases de religión y, y bueno, vas viendo que depende de qué generaciones tienen más formación católica o no.
pero hay que hacer mucho, mucho en Francia, porque han perdido mucho, pero a la vez los católicos son muy fuertes en su fe, eso también hay que decirlo. Los que van a misa, cumplen con los mandamientos, cumplen con los sacramentos, o sea, son católicos de verdad, como hay que ser. Y Muy entonces, bien, qué bueno, experiencia. tienen clases de religión, pero muy poquito, es como una vez al mes, cosas así. Y bueno, las parroquias tienen mucha fuerza ahora y se meten mucho en los colegios católicos y bueno, poco a poco van haciendo sus cosas, pero muy lento, comparado con España, por ejemplo. Yo comparo con España y bueno, pues los colegios católicos, algunos son más fuertes que otros, es verdad, otros no. Bueno, los gobiernos. Sí, 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 sí. Muy bien, Adriana. Pues te agradezco un montón esta experiencia tan interesante y tan internacional con tu Gracias a ti por darme familia, la oportunidad. que nos has dicho como, o sea, de tu vivencia tan natural de la fe, como tan normal. A veces nos esperamos una cosa como, no sé cómo decirlo, como fuera de lo cotidiano. Y al final vives la fe Sí. en tu lucha diaria, en tu día a día, Ujú. con tu familia, con tu amiga, con tus dificultades. Sí. Porque las hay y muchas, sí, y hay veces que te sientes solo, con lo que he dicho del demonio, es verdad, pero bueno, poco a poco. Hay que ser positivos y tengo salud, vamos adelante a disfrutar, pero claro que sí, hemos vivido las Navidades acá, claro que hemos echado de menos nuestra familia. Uno de mis hijos, pues un día pues se puso triste porque dice, es que este país no me acompaña nada en la decoración. Él hablaba mucho de lo exterior y tienes razón, pobrecillo, que no te ayuda ni el tiempo ni la decoración, pero al final poco a poco pues él entendió que eso es esencial. Tu Navidad está en tu corazón y Dios va a nacer en tu corazón. No importa que tengas árbol, que no esté nevando y que no tengas un roscón de reyes, lo importante es cómo estás tú y cómo recibes tú a Jesús en tu corazón. Y bueno, el pobrecillo al final sí que lo entendió, no porque lo que hayamos explicado, sino se dio cuenta él, se dio cuenta él. Muy bien. Pues nada, Adriana, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y esperamos tenerte nuevamente en el programa. Cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, si quieres despedirte de los oyentes de la Radio Católica, Bueno, un abrazo a todos y les espero aquí en Qatar. genial. Muy bien, Adriana, hasta otra oportunidad. Gracias.